buenas tardes, Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros. En el día de hoy con nuestro hermano Carlos, que tenía un tiempito que no estaba con nosotros por televisión, Carlos. Seas feliz, Arturo, como no como cada sábado, pero sí que he tenido la oportunidad de compartir con nuestra audiencia. Estoy feliz de aquí este sábado de compartir contigo un tema tan importante. Ciertamente, Carlos Ávila, en el día de hoy nosotros vamos a hablar de la evidencia de la existencia del Dios creador, ¿no? La evidencia de la existencia del Dios creador en una generación, Carlos, que prácticamente ha negado lo que está es dando la espalda. La existencia de Dios. Sí. Claro que sí. Entonces nosotros son temas que es necesario que nosotros tratemos a la luz de la palabra y también a través de evidencias científicas, argumentos sumamente sólidos que nosotros obtenemos a los fines de, pudiéramos decir, edificar a nuestra audiencia, a nuestros amados televidentes. Entonces, Carlos, también queremos decirle que nosotros estamos por Ismavisión a nivel del 74 para toda la región este y también para toda la parte de Bávaro. Estamos también a través de la cablera de Aster. Así que usted puede sintonizarnos y también por nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP. Entonces, Carlos, ya para mañana domingo, mañana domingo estaremos ya, como siempre, en nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana. Nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana, creo que tenemos invitados para este domingo, así que ya usted sabe, los días martes, el día martes tenemos lo que es verdades bíblicas, el día jueves, entonces tenemos nuestro culto, día jueves, culto a partir de las 7 de la noche, y los sábados a partir de las 5:30 de la tarde. Entonces, los jóvenes, dirigido por los jóvenes, pero para toda la iglesia el culto. Así que ya ustedes saben, esas son informaciones con relación a lo que es la vida de la iglesia. Ustedes saben que el edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillat, el número 86. Entonces, nada, Carlos, en el día de hoy, como dijéramos, ya en este mes de marzo estaremos hablando durante, bueno, todo el mes en los programas de Mundo Cristiano, tanto radio como televisión, todos los temas enfocados en la persona del Dios Creador. Y por eso nosotros iniciando el mes hablamos de evidencia de la existencia del Dios Creador. Ese es, que sería lo más idóneo, adecuado. Para iniciar, ¿verdad? Para iniciar, ciertamente. Sí. Entender el contexto completo. Claro, ¿sí? claro que sí, Carlos, claro que sí. Y si nosotros, Carlos, ejemplo, nos vamos a, podríamos decir, si nosotros agarramos y entendemos nosotros, Carlos, que por medio de la palabra existe un Dios entre personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios que nos estipula la palabra del Señor en su revelación bíblica. Pero cuando nosotros a veces vemos al Dios que, ejemplo, profesan los musulmanes y pudiéramos decir los mismos judíos, Carlos, el judaizante, cuando él está pensando en ese Dios, en ese momento él está pensando en el Dios creador, que tú y yo estamos pensando, entre comillas, pero donde entra el asunto y entra la contradicción. Que se dividen, cogen rumbos totalmente diferentes. Sí. ¿Qué espera el Dios creador de mí, verdad? No, en que es un Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí, y el Hijo es la piedra de tropiezo de todas las religiones. La fe cristiana, la piedra de tropiezo de todas las demás religiones es Cristo. Y por eso lo dice Pablo en su carta en Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 2, del 4 al 8, y lo dice y lo establece ahí bien claro que Cristo es la piedra de tropiezo de todos. O sea que vemos. Y ahí la exclusividad de la religión, por eso, del evangelio. De la fe cristiana. De la fe cristiana. Es importante, Arturo, y en ese mismo punto, porque una de las cosas que hace el hombre es que Dios creó en nosotros la necesidad. Ciertamente. Del vacío que necesitamos, de entender el propósito. Una persona que no ha llegado a comprender su existencia, su propósito, para qué me crearon, qué hago yo aquí, comienza una búsqueda, un camino. Ciertamente. Entonces hay tantas opciones que se presentan, pero entonces, ¿por qué entendemos nosotros que el Dios
de la Biblia, el Dios creador, el Dios que tenemos los cristianos, es el verdadero. Ahí es donde está, por las, vamos a decir, por ¿Qué las evidencias evidencias tan sólidas que nosotros podemos tener. Y una de las evidencias, Carlos, que nosotros pudiéramos señalar bíblica, es cuando Él abre su revelación. Fíjate que Él inicia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjate que Él no se presenta. Sí, Si inicia. Carlos se desplaza, ejemplo, a Estados Unidos, y tú eres diseñador, para tú introducirte, tú dices, yo soy Carlos Ávila, yo me dedico a... Pero fíjate que Dios no hace eso. No. Él se introduce de una manera, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque Dios presupone, no, Dios sabe que todo el ser humano sabe que Él existe. Y que Él está antes de que Él en el principio. Es decir, Él está antes del principio. Porque si el principio inicia después de ahí y Él lo creó, es decir, que Él no tiene inicio. Así es. Lo deja muy claro. Claro, y fíjate, Carlos, si tú te vas ahí, algo que tú señalas ahí, mira, fíjate que creó, el verbo crear, está antes y como verbo, y fíjate que está aquí como sujeto Dios. En toda la revelación hebrea, a donde único se da esa oración de esa manera es con la persona de Dios. Porque el único que tiene la capacidad de crear a partir de la nada es Dios. Así es. No hay otro. Entonces, por eso creó Dios. Entonces, ahí vemos, el creó es bara, y que es singular, y Dios está en plural, que es Elohim. Y ahí es donde entra la contradicción de esa pluralidad que existe en la persona de Dios, Carlos. Y por eso, y en Mateo 28, 19, podemos ver ahí cuando Él habla en la Gran Comisión. Que lo tengo acá, que dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que le he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Ahí dejo claro que eran tres. Eso es, en una sola persona. Entonces, Carlos, cuando nosotros, la fe cristiana, habla de esa Trinidad, ahí entonces viene la contradicción en todas las demás religiones. Sí. Y por eso entendemos, por medio de las Escrituras, que es el Dios de la Biblia. Pero ahora, ¿cómo Dios ha revelado? ¿Cómo él se ha revelado? ¿De qué manera Él lo ha hecho? Nosotros vamos a ir en la misma palabra del Señor. Así es. Según el libro de Salmos, ¿verdad? No, podemos ir primero a Romanos, que está en el capítulo 1. Capítulo 1, el versículo 19, ¿verdad? Que dice así, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Dentro de nosotros, Sí, sí. Es decir, que nosotros somos el reflejo de que Dios existe. Pues Dios lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se ha visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos sus razonamientos y necio su corazón. Así es, y si tú sigues leyendo en el 23 dice, adorando imágenes falsas. Y ahí yo creo que inicia todo, porque a veces queremos solamente demostrar las evidencias de Dios tomando la Biblia. Y es real, es el libro de guía de fe. Pero ¿qué diría una persona cuando entonces no cree en ese libro? ¿Qué evidencia está bien? Yo quiero saber si Dios existe, pero yo no creo en ese libro, yo no sé quién lo escribió. ¿Cómo puedo yo saber que Dios existe? Entonces aquí es donde entra este versículo que dice que cuando miras lo que es creado, todo lo que ha creado, cuando miras nosotros, los seres humanos, cómo funcionamos, ese es el reflejo de la grandeza de Dios. De que tú ni sabes cómo respiras, ni sabes cómo funciona tu cuerpo, ni sabes todas las leyes que componen el universo, el cosmos, y aún así existe de una manera tan bien diseñada, es la evidencia de que la grandeza de Dios. Claro que sí, Áviles, no hay forma de que tú puedas. Y dice que dentro de nosotros, o sea, Dios puso lo que llama la conciencia. Esa conciencia, si tú te vas a Romanos 2, 14 y 15, ahí también te dice en Romanos 2, 14 y 15, que
cuando los gentiles hacen la ley o practican la ley desconociéndola, o sea, por instinto, ellos están demostrando que la ley está inscrita dentro de su corazón. O sea, por evidencia, ellos, o sea, que todos conocemos, entiéndase, que todos tenemos conocemos lo que es lo bueno y lo malo. Eso es lo que está diciendo básicamente, habla. Si tú te vas a cualquier lugar, tú te vas a dar cuenta de lo conocer. Mira, vamos a ir, mira, 2.15, vamos a leerlo ahí donde dice, para que tú veas, y lo vamos a leer ahorita otra vez, donde dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, refiriéndose a la ley moral, hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. O sea, que todas las personas, no hay excusa, Ávila. El indio de la jungla no tiene excusa. Él sabe porque Dios se le ha revelado dentro de sí. Pero si nosotros vemos todos los libros de historia, ¿qué hacían? ¿Por qué los indígenas tenían un dios de la lluvia, un dios de la oscuridad, un dios de la cosecha? Es porque el ser humano tiene la necesidad. Ellos lo que pasa es que lo interpretaban de una manera correcta, es decir, que ellos sienten que necesitan de Dios. Pero mira por qué que ellos tienen eso, mira por qué razón. Oye lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Oye, ellos saben, pero ellos prefieren. Entonces ahí es donde dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea que Dios se le ha revelado a todo el mundo. Y ahí donde está el detalle, por medio de lo que es, por medio de lo creado. Ejemplo, tenemos ahí, como el Salmo 19, que por lo que se puede ver, ese es un salmo que nos da mucha luz. Dice así los 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día transmite el mensaje del otro día y una noche transmite el otro mensaje que revela la sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, pero toda la tierra se escucha su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y en ellos Dios puso su tienda sobre el sol. Así es. Sí, que puede que no escuchemos la voz, pero todo el firmamento anuncia sin que palabras. Él existe. Sí, sin palabras. Sin palabras. O sea, que lo que no se ve, o sea, yo no veo a Dios, pero no por la evidencia de lo creado, yo puedo deducir a que existe Dios. Que existe Dios. Por la evidencia, claro, porque son demasiado, esa sincronización en todo lo creado, Ávila, no es un asunto que pudo haber venido al azar. Sí. Eso necesariamente tuvo que haber sido por un Dios, una mente superior, inteligente, un diseño inteligente, un Dios omnipotente, omnisapiente, que todo lo sabe, que tiene todo poder. Entonces, por eso es necesario que nosotros demos este tipo de, vamos a decir, evidencia, claro. Ávila hablaba de la evidencia bíblica, pero también nosotros, él decía, pero ok, Arturo, la persona que no cree, que dice que la Biblia no es el libro de Dios, ¿cómo nosotros podemos darles argumentos? ¿Por qué el Dios de la Biblia es el real? Basado en cómo la Biblia lo muestra. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que ir a la evidencia, vamos a decir, el argumento cosmológico. Ejemplo, para el año 200 y tanto, Tomás de Aquino, que conocido en la iglesia de Roma como Santo Tomás, demontó lo que era o demostró a través de un argumento lógico, sin telescopios, sin ciencia y sin nada, solamente a través de la lógica, algo, y es lo siguiente, que de la nada nada sale. Así es. Entonces, cuando tú vas, el argumento cosmológico, ejemplo, establece, mira, el ejemplo, la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang establece, vamos a decir, que hubo un inicio, que el universo tuvo un inicio. De una explosión. De una explosión. Entonces, si nos vamos a que hubo un inicio, es porque todo inicio, algo lo creó antes de. Todo inicio toda una acción
Exacto. tiene una reacción. Es Sí. decir, que la reacción no funciona si antes no hay una acción. Exacto. Entonces, y ese antes Exacto. debe de ser eterno, porque si no, entonces tendría que ver quién lo creó, quién lo creó, quién lo creó. Entonces, quién no, es que existe y ya. Porque entonces no tendría inicio. Así es. Si Dios tiene un inicio, entonces alguien detrás más poderoso tiene que crearlo, pero entonces ¿quién lo creó? No, entonces Él es eterno, por eso no tiene ni principio ni final, y le da entonces el entendimiento a nosotros o al sistema que conocemos, al universo, le dan sentido. Claro. Un inicio, entonces ¿quién lo controla es Él? Exactamente. Y tú hablabas de la Biblia, Arturo, y yo tuve la experiencia de visitar algunos lugares donde tienen manuscritos antiguos de la Biblia. Y una de las cosas que me llamó tanto la atención es como un libro un libro que tiene, vamos a decir que la Biblia es un conjunto de libros Cierto. que se escribieron en diferentes épocas, con diferentes tipos de personas, diferentes lenguajes, diferente manera de ver el mundo, diferente forma de interpretar cómo funcionaba la cultura. Es decir, no es posible que una cosa 200 años más yo escriba una documentación y se parezca a alguien que lo escribió hace 400 años cuando no existía ni siquiera el internet. Entonces, cuando vemos todos esos argumentos literarios, primero vamos por la línea literaria. Si vemos cómo se desarrolla cada uno de los contextos de los libros, tiene el mismo esquema, libro tras libro. Y no hay contradicción ninguna. Primero inicia detallando en muchos libros que son complejos, que pasa de mucha temporada, inicia con una genealogía, diciéndote de dónde viene, quién era hijo, para que tú traigas toda una trayectoria. Pero el que escribió ese no sabe los 7 libros que habían antes. Y él los conecta y él inicia así, sin saber que 500 años antes hay 3 libros que se escribió que habla de la existencia del universo. Entonces, cuando vemos todo eso, también vemos la mano de Dios, porque la capacidad humana no daba para que eso fuera posible. No, imposible, claro que no. No daba. Claro que no. Mira, Carlos, en una obra escrita hace un tiempito llamada Universo, Dios y Biología, 64 científicos, de los cuales 24 fueron premios Nobel. Uno de ellos, el doctor Henry Margenau, dijo lo siguiente. Él dijo que la única explicación a la existencia tan perfecta del universo es la existencia de un Dios omnipotente y omnisciente, Carlos Ávila. De manera literal lo podemos citar al doctor Henry Margenau para que ustedes vean. Entonces, eso es lo que podemos entender, pero también, Carlos, si nos vamos a lo que es el argumento teleológico. Teleo es el propósito. La palabra teleo significa propósito, el fin de las cosas, el fin de las cosas. Por ejemplo, ¿qué postula el argumento teleológico? El argumento teleológico postula que todas las cosas tienen un propósito, tienen un fin, que no están ahí por estar. El caso, ejemplo, la luna. ¿Cuál es la razón por la que la luna se encuentra en ese lugar donde se encuentra, del tamaño que tiene, el peso que tiene y que le da una inclinación de 23 grados a la Tierra? ¿Cuál es la razón de que eso suceda? Bueno, la razón de que eso suceda es porque eso es lo que crea las 4 estaciones del año, primavera, otoño e invierno. O sea, esa creación, entonces eso logra que en un lugar esté, en un momento haya frío. Basado en la rotación y la rotación. Y el otro, en la traslación. Exacto, el otro lugar haya calor. O sea que fíjate la sincronización. Pero el aire que respiramos, Carlos, el aire que nosotros respiramos, el componente que tiene químico, ¿cuáles son? Un 78% del componente del aire es nitrógeno, un 21% es oxígeno, y ese 1% que queda ahí restante está dividido en 0.3% de dióxido de carbono y 0.97% de agua. Y eso es un 100%. Para que eso se mezcle de una manera sincronizada, Carlos Ávila, tiene que producirle lo que se llaman mareas atmosféricas, y eso lo logra la luna. Las mareas son de la luna. Por la luna. O sea, al azar, Ávila, los cambios de la luna. Sí. Y si nos vamos entonces al ser humano, al hombre, nosotros nacemos acá, una explosión, pero el ser humano tiene alimentos, proteínas, vitaminas, cosas que lo produce el mismo sistema. ¿Cierto? De una manera, una cantidad, crece, nace, interactúa con el ecosistema, se adapta. Entonces, ¿cómo que somos una casualidad?
Sí, vemos las plantas cómo nacen, cómo se cultiva, cómo funciona el rocío. Claro. Tantas cosas. Y vemos la gravedad. No. Sí, que todo existe de una manera tan bien diseñada. Claro, y las plantas, tú sabes cuál, lo de la fotosíntesis. ¿Qué Que le da el absorbe? sol también. ¿Y qué absorben las plantas? Dióxido de carbono. ¿Y qué son lo que ellos respiran dióxido de carbono y transpiran oxígeno? Fíjate que para que haya un equilibrio. Pero ejemplo, el mar está ahí. Sí, nos da comida a los peces, es muy bueno tú bañarte en el mar, pero el mar también tiene un propósito primario. ¿Y cuál es el propósito? La profundidad del mar promedio o averaje es 3,2 kilómetros. Pero si fuera un poquito más profundo no pudiéramos vivir por la cantidad de CO2, dióxido de carbono. Pero si fuera un poquito más, menos profundo, no moriríamos del frío. ¿Cómo y por qué? Bueno, porque una de las funciones primarias del mar es que durante el día absorber todo el calor que produce el sol y en la noche liberarlo para que haya un equilibrio en el medio ambiente. Entonces, eso nos deja dos cosas claras. O sea, para al azar eso. Para llevar el Sí. hilo, dos cosas claras. Sí. Primero, de la obligatoriedad de la existencia de un creador inteligente. Es decir, que no es una fuerza, no es algo que se mueve, es algo que piensa. Y piensa por arriba de la capacidad del ser humano, es decir, que es superior a la mentalidad del ser humano. Porque aún nosotros en papel no pudiéramos definir todo lo que hace el ser humano. Y segundo, entender que la Biblia coincide con lo que hemos nosotros descrito actualmente, punto por punto. Así es. O sea, estamos entonces en el camino correcto del Dios que adoramos. Claro que sí, Carlos, y por eso es que nosotros entendemos y por eso, y como se ha sido revelado, Él tiene su revelación, hablábamos de la revelación general que a través de todo lo creado, pero tenía la revelación especial, que es la Biblia, y por eso entendemos que nosotros adoramos al Dios verdadero. Y la fe cristiana, y así lo atestigua la Biblia, que el Dios que nosotros adoramos es un Dios que está uno en tres personas y por eso nosotros creemos en el Dios trino. Nosotros estamos muy, el Control Master nos avisa cualquier cosa, porque nosotros estamos muy tranquilos aquí y nos estamos, ¿verdad? Desarrollando. Pero nada, señores, entonces eso con relación, Carlos, hablamos de lo que es argumento teleológico, o sea, lo que en realidad son los fines, la razón, la causa por la cual se encuentra tal o cual cosa en X lugar, por qué se encuentra aquí, no allí, por qué las cosas son como son. ¿De dónde viene el material que fue creado, lo que ha sido creado? ¿Por qué no somos eternos? Tantas preguntas. Si fuimos creados, una explosión, ¿por qué no somos eternos? ¿Por qué tenemos tantas fallas? ¿Por qué tenemos caducidad el ser humano? ¿Por qué funcionamos así? ¿Por qué tenemos enfermedades? Todo hay un propósito detrás de eso. Entonces, cuando entramos nosotros, entonces que traemos esas evidencias bíblicas, que no habla del pecado, que no habla del propósito del ser humano, de cambiar, de transformarse, de vivir, entender, es que entonces le da sentido a la existencia. Entonces Claro que tú sí. dices, bueno, mi vida, con todas esas limitaciones, tiene un proceso. Y ese proceso es de convertirme en lo que Dios quiere que yo me convierta. Claro que sí. Puedo entonces leer ahora el castigo por el pecado. Ahí dice, entonces, el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor entonces los echó del huerto. Y me encanta porque dice, entonces como nosotros, vuelve y menciona 3 o más personas, Exacto. como nosotros. No, de hecho, una persona solo que me dijo que él estaba hablando con el ángel ahí. Y yo dije, pero ¿con el ángel? ¿Con quién? ¿Con qué ángel? Con el ángel que él dejó ahí cuidando el huerto. Como nosotros. Bueno, Pero yo, pero ¿con cómo? Pero ¿de dónde tú sacas que él está hablando con y el el ángel? ángel no es como nosotros. Porque él está hablando aquí de todas las cualidades que va a tener el ser humano. Primero ya tiene el conocimiento del bien y el mal. Si Sí. tenemos conciencia, conciencia clara. Entonces ahora nos faltaba era vivir eternamente. Exacto. Durante mucho tiempo, la mayoría de los piratas y mucha literatura del Caribe, inglesa, los ingleses hacían muchas
muchas expediciones culturales, ellos andaban buscando el árbol de la vida. Oye. Durante muchos años, porque entendían que precisamente lo que decía Génesis, existía el jardín del Edén y ese árbol que tenía esas frutas, ellos la necesitaban para la vida eterna. Eso fue durante muchos años en búsqueda. Ok, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial y cuando retornemos vamos a hablar del argumento moral, Carlos. Ese argumento que es sumamente sólido, no han podido derribar. Así que nos vamos, no se mueva de ahí, que continuamos con este interesantísimo tema, evidencia de la existencia del Dios creador. Nos vamos a una pausa comercial y en breves instantes retornamos. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento, para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 45. Nuestro contacto 8809-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Gracias por continuar con nosotros y con este importantísimo e interesantísimo tema que estamos hablando en el día de hoy con nuestro hermano Carlos Ávila, y es la evidencia de la existencia del Dios creador, Carlos, y nosotros vamos ahora a hablar del argumento moral que postula ese argumento. Ese argumento postula que todos nosotros tenemos una conciencia que todo el mundo sabe básicamente lo que es bueno y lo que es malo. Sí.
Todo el mundo lo sabe por algo que tú leíste ahí. Eso fue después de la caída, fíjate. Ya el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. O sea que si tú te vas, y ese argumento es muy sólido, Ávila, tú te vas a cualquier rincón del mundo, matar a una persona Sí, es malo. sí. A donde quiera. Y causa la misma, Sí, claro. por ejemplo, un niño, tú ves rápidamente que pasa algo y el niño llora porque Sí, sabe sí. que eso no está bien. No está bien. La pedofilia, a donde quiera que tomen un niño para tener, eso a donde quiera, tú vas a ver que hay... Se siente que no debe ser correcto. no debe ser correcto. O Va sea, basado en cómo el ser humano, su psicología funciona. claro que sí. Entonces, si nosotros fuimos el producto de la materia, esa materia irracional que no tiene pensamiento, no tiene nada, si fuimos el producto de la evolución de la materia, entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos valores morales? ¿Eh? Y nosotros, y es importante, si vemos toda la naturaleza, vamos a decir desde la creación de los animales, cómo funcionan los mamíferos, Exacto. y nosotros somos un ser superior basado en todos esos animales. Claro. A un perro, si una persona está atacando al dueño del perro, lo jala o le hace algo, el perro sin conciencia, sin habilidades de razonamiento, sabe que está mal Y ataca, y ataca. al que está agrediendo. Pero sí. fíjate, sin todas las características que tenemos nosotros para procesar y razonar qué pudiera estar bien o mal, porque a veces pensamos que civilizaciones no tienen capacidad de... Sí, el mismo cerebro que tiene un taíno era el mismo que tenemos nosotros. Lo que pasa es que las informaciones que él tenía a su alcance no eran suficientes para algunas respuestas. Exacto. Pero su entendimiento, su razonamiento estaba ahí. Claro que porque sí. era un ser humano. Claro. No era un niño. Entonces, de ahí parte de que el ser humano tiene la capacidad de saber cuando algo anda mal. Cuando algo anda No mal. de una manera, de una cosmovisión amplia, No, no. por la falta de conocimiento, pero sí sabe que algo no está bien. Es lo básico, por algo básico que tú te das cuenta. Es que eso Me no siento está bien, mal, si eso eso no no- está bien, eso no debe de ser así. Que me quiten lo mío, eso no está bien. No está Yo bien, trabajé el por eso. robar a otro, eso no está bien. Donde quiera, cualquier lugar del mundo, robar está mal. O sea, que cuando tú escuchas a esas personas decir que los valores morales son relativos, él lo que está haciendo es negando esos valores morales que Dios ha puesto Sí, en el corazón, porque se en la desconstruyen, conciencia. porque ahí se desconstruyen. Hay sociedades que se deterioran. Entonces, por ende, sí, hay sociedades que no es nada hacer algo malo, pero es porque van desconstruyendo la misma formación que trae el ser humano. Sí, pero para yo determinar que algo está malo, necesariamente tengo que decir cómo yo sé que está malo. Si yo no tengo, ¿cuál es el parámetro que El uso? parámetro. Porque tengo que tener un parámetro. Sí. Y ese parámetro lo tiene Dios. Entonces ahí es donde está el detalle. Porque si no hubiese un parámetro, si Dios no existiese, no fuese el legislador universal, no hubiese un parámetro, o sea, no existiera el mal. Porque lo que para ti fue, no, entonces no hubiese, ¿por qué es malo? ¿A partir de qué eso es malo? Tiene que haber al partir. Una media, vamos a decir, para poder machar Sí. que sí y que no. Y que sí, que no, porque si entonces no existe Dios, entonces no puede existir ni bueno ni malo. Ni malo. Y Tan sería una sencillo. construcción social. Exactamente. Pero vemos que en cualquier lugar del mundo siempre el hombre pide, ejemplo, ahora mismo lo que está aconteciendo en Ucrania. Fíjate que personas ven cómo ha sido bombardeado algunos lugares y se ve, y mucha gente dice, oye, pero ya está viendo y ha visto Y la maldad. a este hombre, a Vladimir Putin, de una manera diferente. Y dice, pero es que porque no buscó otra vía, porque está matando personas, Sí, sí, mira sí. niños, mira cómo ese niño está, o sea, Porque es la maldad del hombre. la maldad del hombre. Y esa maldad es global. Ciertamente. Porque es por eso, y si se erradica la maldad, entonces no necesitaríamos a Dios. Porque No, eso es lo que Dios es entra que y cambia. si tú erradicas la Sí. maldad, estaría erradicando al ser humano. Al ser humano. Porque la maldad Está está dentro del ser humano. impregnada en el ser humano. Y eso es lo que Dios viene a combatir cuando tú Ciertamente. conoces. Si la Biblia lo que es humano, al que El nos dice a prim- nosotros, Sí. de cómo nosotros vamos a luchar contra esa tendencia. Que el primer enemigo tuyo y mío Somos somos nosotros mismos. Sí. Entonces, ¿eso qué hace Putin? No, que geopolítica, que poder, señores. En los imperios, los países, las armas
aunque ahora se vean bien, eso no es correcto. No. Matar a una persona no es correcta. No. Quitarle lo que le pertenece a otro no es correcto. Aún a mí me quitan ese celular que es mío, Arturo, y yo voy y le corto la cabeza a una persona, yo no estoy bien, aún siendo mi teléfono. Quiero dejar dicho es que hay unos valores morales incluso por arriba de las posesiones. Y esos valores es lo que nos enseña la Biblia. Claro que sí, ese es el valor, eso entonces quitarle la vida. En el caso ejemplo que estamos mirando, cómo hoy día los valores morales no se determinan por democracia, como hoy día. Sí, Lo sí. que está mal, Carlos Ávila. No es posible que hoy día se esté debatiendo en una cámara de que asesinar a un niño en el vientre de la madre, eso va a determinarlo un grupo de legisladores por votación. No, ya se ha determinado Sí. por una que eso está mal. Y hay dos cosas que es la doble moral de nosotros, de los seres humanos, cómo la sociedad construye. Dos casos sumamente específicos. Durante los últimos 4 años, Estados Unidos bombardeó Siria y mató miles de niños. Y nadie vio eso como un problema moral, un problema social, un problema de guerra, un problema de muerte. Putin bombardea esas cosas, todo el mundo sale. Otro caso. Un niño, una persona, leí en el periódico que le cortaron la mano a un niño, un padre o una persona, un adulto. Y a esa persona lo condenaron a 18 años de cárcel. Pero todos los días, en clínicas clandestinas, mujeres van y cortan completamente a un niño en su vientre. Y eso sí está bien. Entonces lo que vemos es que el deterioro De la moral. no va basado en los principios sociales del ser humano, porque si nos llevamos de ellos, vamos a cometer errores. Claro. Fíjate como para algunos algo está bien, pero en el trasfondo de Dios no está bien. Claro. Aunque todos digan que sí que está bien, que se justifica, o que algo sí está mal, ellos han perdido la capacidad de decidir cuándo algo sí y cuándo algo no. Es que no hay posibilidad, Ávila, desde una plataforma neutral, tú legislar con relación Sí, a la correctamente, moral. No hay forma. De hecho, por eso en uno de estos países que han abrazado la ideología de género, un padre fue puesto preso porque llamó a su hija como hija y no como hijo, porque ella se autopercibe varón. Sí, sí. Entonces, cuando tú, fíjate dónde está. Va incluso en contra de la ciencia, de la biología. Es Y decir, estamos tan allá que ahora la competencia ni siquiera es contra la ciencia, contra cosas palpables y comprobables. Ahora vamos basados en argumentos de un grupo. Y que son que yo lo que yo siento. Entonces, y hay algo que nosotros debemos hacer, Carlos, y es lo siguiente, el argumento moral. Tú sabes que la palabra del Señor nos llama a nosotros a predicarle. Y por medio de lo que es la predicación, la locura de la predicación, como lo establece Pablo en 1 Corintios 1:21, es que nosotros debemos de predicarle a las personas de la existencia de ese Dios creador y que ese Dios creador creó una ley moral. Esa ley moral son los 10 mandamientos, Carlos. Son los 10 mandamientos. Y tú te imaginas que en alguna sociedad supongamos que se pudiese guardar y que en una sociedad pudieran guardar los 10 mandamientos en un país, ¿cómo viviría? Sí. Sin robar, sin hablar mentira, sin codiciar a la mujer de su prójimo. Y fíjate que esos 10 mandamientos, como que vienen incluso, el ser humano desde temprana edad comienza a darse cuenta que eso está mal, sin ni Claro. siquiera razonar. Sí, los niñitos. No quieren, los niños saben cuando no quieren que le quiten algo, saben el valor de las cosas, saben cuando alguien muere que le da miedo, sin entender el concepto detrás de la muerte, saben que eso no está bien, morir. Anoche te lo digo porque mi niña, alguien mencionó que fulano va a morir y mi niña se puso a llorar. No, yo no quiero que muera. Entonces, wow, cómo ella tan pequeña ya entiende el concepto de que eso hace falta, de que es un problema. Viene de fábrica eso. Claro que sí. Por eso es necesario que nosotros continuemos y hablemos de este tipo de temas. ¿Por qué? Porque hoy día se ha querido quitar, vamos a decir, lo que es la existencia del Dios creador, porque se entiende de que nosotros
El Dios que tú y yo creemos, Carlos, es el producto de un cerebro, vamos a decir, viejo, anticuado, que fue creado por el mismo hombre, buscando, como tú decías al principio, respuesta a preguntas que tenía, que no tenía respuesta, y en base a eso se hizo un Dios, se creó un Dios a los fines de él poder tener ese aliciente, pero no es así. Nosotros hemos demostrado por medio de argumentos teleológicos, por medio de argumentos teológicos, por medio de argumentos moral, por medio del argumento cósmico, de que necesariamente para que tú y yo hoy día estuviésemos acá, necesariamente debe de haber una mente maestra, un Dios creador. No hay otra. ¿Qué es lo importante de todo esto y por qué este tema es importante para el ser humano? Entender cuál es el propósito del hombre acá es fundamental para el éxito por el cual nosotros fuimos creados. Claro. Un cantante decía que tener éxito para algo en lo cual no fuiste creado es el mayor fracaso. Cierto. Porque el éxito se mide basado en que lo que vas a hacer debes de hacerlo. Si tienes un cuchillo para cortar vegetales, pero el cuchillo lo único que hace es cortar carne, entonces el cuchillo está cortando muy bien carne, pero no tiene éxito. Entonces Dios viene a nosotros a decirnos qué es lo que tenemos que hacer para poder tener éxito en esa vida. Claro que sí. Aquí en el Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, Carlos, que para nosotros poder llevar salvación a las personas es necesario nosotros predicar el Evangelio. Así es. A través de la predicación del Evangelio, que dicho sea de paso, inicia con una mala nueva, no con una buena nueva, sino con una mala nueva, el verdadero Evangelio, y luego viene la buena nueva. Entonces es que Dios, por medio de su Santo Espíritu, le da esa convicción al individuo que está escuchando a Ávila, a Arturo, predicando esa palabra, y a través de esa convicción ese individuo puede reconocer su condición de pecador y puede arrepentirse de sus pecados. Así es. Y así Dios puede venir y, ¿verdad?, bautizarle, incrustarle en su cuerpo, y ya ahí comienza a ser transformado. El camino del propósito de su vida para el cual fue creado. Claro que sí, y ahí ese conocimiento entonces se agudiza del bien y el mal, porque antes él conocía el bien y el mal, pero lo básico, pero ahora a través del medio de gracia especial que es la Biblia, ahora comienza a nutrirse, y como dice el libro de Romanos 12:2, que cuando tú vas transformando tu entendimiento, entonces tú te vas transformando y ya tú vas a conocer cuál es la buena obra que debes de hacer para Dios. Una de las cosas que es importante cuando nosotros aprendemos a caminar, como dice la Biblia, aprendemos a hacer las cosas a la recomendación de Dios, lo que viene al cuerpo, a la vida, es satisfacción. Entonces, lo que la Biblia trata de nosotros mostrarnos es que lo que estamos haciendo nos va deteriorando. Lo que hacemos es la pérdida de tiempo, pero Dios no viene a decir, mira, Carlos, si caminas correctamente así, entonces tu vida va a ser más fructífera aquí en el mundo. Tengo incluso otro premio, pero tu caminar aquí va a tener un mejor significado. Y eso es lo que logra la vida. La Biblia, que caminemos correctamente basado en nuestra naturaleza para la cual Dios nos creó. Así es, tú que me estás observando, que nos estás mirando en este momento, tú tienes la oportunidad de aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Hemos demostrado por las Escrituras, por los argumentos teológicos y argumentos morales, la existencia del Dios creador. Hay una moda de querer, ¿verdad?, sacar a Dios del medio en las universidades y demás, y nosotros tenemos que salir al frente, Carlos, y hablarle a nuestros jóvenes de que eso no es así. Que necesitan a Dios. Que necesitan a Dios, y por haber sacado a Dios o estar sacando a Dios de el centro, vemos que se ha retrocedido a lo que ya se había logrado, a matarlo. Antes lo mataban fuera del niño, pero ahora lo quieren matar dentro de los vientres, a entrar a la pedofilia, al entrar el tener relaciones con personas del mismo sexo. ¿Y cuántas aberraciones? Por eso es porque no hay un freno moral. Ese freno moral quiere ser borrado
borrando o quitando de la mente de las personas la existencia del Dios creador. Así es. Nosotros vinimos dándole esta advertencia a todos nuestros amados televidentes. Ya no tenemos más tiempo, lo vamos a dejar hasta acá. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Nuestro hermano Carlos, y me gustó el tema, Carlos.